Nadie te va a decir esto con claridad, así que lo haré yo. La mayoría de los hombres mueren sin haber vivido. No me refiero a la muerte biológica. Me refiero a esa otra muerte. La que ocurre en silencio. La que sucede cuando un hombre deja de crecer, deja de cuestionarse, deja de exigirse y simplemente se instala. Se instala en la comodidad del mínimo esfuerzo, en la rutina que no duele pero tampoco construye, en la versión de sí mismo que era aceptable a los 20 años pero que a los 30, a los 40, a los 50, se ha convertido en una prisión sin barrotes. Y lo más cruel de todo esto no es que suceda. Lo más cruel es que la mayoría de los hombres que están viviendo esa muerte lenta ni siquiera lo saben. Creen que están bien. Creen que porque tienen trabajo, porque tienen techo, porque no están en crisis visible, están bien. Pero hay una diferencia enorme entre estar bien y estar vivo de verdad. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que por un momento pienses en el hombre que ibas a ser. El que imaginabas cuando eras joven, cuando todavía creías que el mundo era tuyo, cuando la vida te parecía una promesa. Piensa en ese hombre. Ahora mírate, no con crueldad, con honestidad. ¿Qué distancia hay entre ese hombre que soñaste y el que eres hoy? Esa distancia no es el resultado del destino. Esa distancia tiene un nombre y tiene causas. Y hablar de esas causas es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Lo primero que necesitas entender es algo que la cultura nunca te enseñó. La masculinidad no es un estado que se alcanza, es un proceso que se construye todos los días o se pierde todos los días. No existe punto de llegada. El hombre que cree haber llegado es el hombre que ya comenzó a retroceder. Los grandes pensadores de la antigüedad lo sabían, los estoicos lo practicaban. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos que ha existido sobre la tierra, escribía cada mañana recordándose a sí mismo que debía seguir trabajando en su carácter, que el poder externo no construía virtud interna, que el hombre se forja en el esfuerzo continuo, no en la posición que ocupa. Y Marco Aurelio era emperador. Aún así, se recordaba que el trabajo interno nunca termina. ¿Por qué te digo esto? Porque vivimos en una época que le ha vendido al hombre una mentira muy cómoda, que la masculinidad es algo que se demuestra hacia afuera, que se mide en lo que tienes, en cómo te ven, en lo que proyectas, y el hombre que cae en esa trampa pasa su vida construyendo una fachada, una imagen, una performance de sí mismo, y por dentro, vacío, confundido, frágil detrás del escudo. Esto no es un juicio, es un diagnóstico, y el diagnóstico es el primer paso. Ahora bien, ¿qué construye realmente a un hombre? No lo que te dijeron, no el dinero solo, no la fuerza física sola, no la posición social sola. Lo que construye a un hombre es la relación que tiene consigo mismo. Todo lo demás, absolutamente todo, es consecuencia de eso. La psicología lleva décadas estudiando algo que los filósofos ya intuían siglos atrás. El hombre que no se conoce a sí mismo es el hombre más peligroso para su propia vida, porque toma decisiones desde el miedo sin saber que tiene miedo, huye sin saber que está huyendo, ataca sin entender que está defendiendo. El autoconocimiento no es un lujo filosófico, es la herramienta más práctica que existe. El hombre que sabe por qué actúa como actúa, que conoce sus patrones, que entiende de dónde vienen sus reacciones, ese hombre tiene poder real, no poder sobre los demás, poder sobre sí mismo, y ese es el único poder que nadie te puede quitar. Hay un concepto que viene de la psicología profunda, desarrollado por Carl Jung, que todo hombre debería conocer, la sombra. Jung describía la sombra como todo aquello que el hombre niega de sí mismo, todo lo que reprime, todo lo que considera inaceptable y por tanto esconde. El problema es que lo que escondemos no desaparece, se acumula, y tarde o temprano esa sombra encuentra la manera de expresarse, generalmente en los momentos más inconvenientes, en la forma de rabia desproporcionada, de autosabotaje, de decisiones incomprensibles incluso para uno mismo. El hombre que nunca ha mirado su sombra es el hombre que no se entiende. Y el hombre que no se entiende repite los mismos errores con diferente escenario toda su vida. ¿Cuántas veces has visto eso? ¿Cuántas veces lo has vivido tú mismo? Cambias de trabajo, pero el conflicto se repite. Cambias de relación, pero el patrón vuelve. Cambias de ciudad, pero los mismos problemas aparecen. Eso no es mala suerte. Eso es la sombra siguiéndote a todas partes porque no la has mirado de frente. Mirar la sombra no significa regodearse en el dolor ni vivir en el pasado. Significa tener el coraje de preguntarse, ¿qué parte de mí está operando sin que yo lo sepa?
y esa pregunta hecha con honestidad puede cambiar la trayectoria de una vida entera. Ahora hablemos de algo que se toca muy poco cuando se habla de hombres y crecimiento: la identidad. La mayoría de los hombres construyen su identidad completamente desde afuera hacia adentro. Lo que hacen se convierte en quienes son: el trabajo, el rol, el título, y esto funciona por un tiempo. Pero el día que el trabajo desaparece, que el rol cambia, que el título se esfuma, ese hombre no sabe quién es, entra en crisis, porque nunca construyó un interior desde donde pararse. El filósofo Sócrates pasó su vida diciéndole a los hombres que el mayor error era vivir sin examinarse. Una vida sin examen no merece ser vivida, decía. Y no lo decía como frase bonita, lo decía como advertencia seria. El hombre que nunca se examina, que nunca se pregunta qué valora realmente, qué quiere realmente, qué tipo de hombre quiere ser más allá de las expectativas externas, ese hombre vive la vida de alguien más. Vive el guión que otros escribieron para él. Y puede ser un guión perfectamente respetable, socialmente aceptado, incluso admirado, pero si no es suyo, hay un vacío que ningún logro externo puede llenar. Quiero que pienses en algo. Piensa en una decisión importante que tomaste en los últimos años. Una grande. ¿La tomaste tú realmente? ¿O la tomó el miedo al juicio ajeno? ¿La tomó la necesidad de aprobación? ¿La tomó la presión de lo que se supone que debe hacer un hombre en tu posición? No hay respuesta correcta aquí. Solo hay honestidad o deshonestidad, y la honestidad, aunque duele, libera. La deshonestidad con uno mismo, aunque protege en el corto plazo, aprisiona con el tiempo. Hablemos ahora de la disciplina, porque se ha convertido en una palabra que se usa mucho pero se comprende poco. Hay una diferencia fundamental entre la disciplina que viene del miedo y la disciplina que viene de los valores. La primera funciona a corto plazo pero agota. La segunda es sostenible porque nace de un lugar de sentido. El hombre que se levanta temprano porque le aterra quedarse atrás, porque necesita demostrar algo, porque actúa desde la ansiedad del fracaso, ese hombre puede lograr mucho durante un período. Pero el costo es enorme. El costo es la salud, las relaciones, la paz interior. El hombre que se levanta temprano porque ha decidido quién quiere ser, porque sus acciones están alineadas con sus valores más profundos, porque el esfuerzo tiene sentido para él más allá de la validación externa, ese hombre también logra mucho. Pero lo logra desde un lugar de fortaleza, no de miedo. Y hay algo más importante: ese hombre puede sostenerlo. La disciplina sin propósito es solo tortura organizada. La disciplina con propósito es construcción de identidad. Los estoicos tenían un ejercicio llamado la premeditatio malorum, la premeditación del mal. Consistía en imaginar con detalle y con calma todo lo que podría salir mal. No para paralizarse, sino para prepararse. Para quitarle al miedo su poder. Porque el miedo más paralizante no es el miedo a lo que ya ocurrió, sino el miedo difuso a lo que podría ocurrir. El hombre que nunca ha enfrentado ese miedo conscientemente lo carga sin saberlo. Y ese peso invisible es lo que hace que muchos hombres eviten los riesgos necesarios, que no inicien el proyecto, que no tengan la conversación difícil, que no den el paso que saben que deben dar. El coraje no es la ausencia de miedo. Esta es una de las verdades más importantes y menos comprendidas sobre la masculinidad real. El coraje es actuar a pesar del miedo. El coraje es hacer la llamada cuando las manos te tiemblan. Es iniciar cuando no hay garantías. Es permanecer cuando todo en ti quiere huir. Y el coraje, como el músculo, se desarrolla con uso. El hombre que evita constantemente lo que le produce incomodidad se vuelve progresivamente más débil ante la vida. El hombre que enfrenta sistemáticamente lo que le incomoda se vuelve progresivamente más capaz de manejar lo que la vida le presenta. Aquí llego a algo que pocos dicen, pero que es fundamental. El hombre necesita adversidad para crecer. No la busca por masoquismo, la necesita porque es el mecanismo natural de desarrollo. Los estudios sobre resiliencia humana muestran consistentemente que los individuos que han superado dificultades significativas desarrollan recursos internos que los que han vivido vidas sin fricción simplemente no tienen. La comodidad perpetua no genera carácter, genera fragilidad. Y una vida protegida de todo riesgo, de todo fracaso, de toda incomodidad, no produce un hombre libre. Produce un hombre que no sabe cómo funcionar cuando la vida inevitablemente le presenta lo que no puede controlar. Y la vida siempre, siempre presenta eso. Entonces, ¿qué hacer con esta información? No se trata de buscar el sufrimiento artificialmente, se trata de dejar de huir del que ya está ahí. Se trata de mirar los desafíos actuales de tu vida no como obstáculos que demuestran que algo está mal, sino como el material exacto que necesitas para convertirte en quien debes ser.
Los japoneses tienen un concepto, el misogi, que originalmente implicaba pruebas de resistencia extrema que un hombre se imponía a sí mismo para descubrir su límite real y luego superarlo, no para sufrir, para conocerse, para saber de qué estaba hecho. Ese impulso de conocer la propia profundidad a través del esfuerzo es algo universal en la naturaleza masculina. Y cuando ese impulso no encuentra un canal constructivo, encuentra uno destructivo. Esto me lleva a hablar de algo que es quizás la mayor crisis silenciosa entre los hombres, la falta de propósito, no de metas, de propósito. Las metas son destinos. El propósito es la razón por la que vale la pena moverse en cualquier dirección. El hombre sin propósito puede tener todas las metas cumplidas y seguir sintiéndose vacío. Y muchos hombres han llegado exactamente ahí. Han conseguido lo que querían conseguir. Han alcanzado lo que querían alcanzar. Y se encuentran con un vacío que no entienden y que les da vergüenza confesarle a nadie porque se supone que deberían estar satisfechos. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis y dedicó su vida posterior a estudiar el sentido humano, llegó a una conclusión que debería grabarse en la mente de todo hombre. El hombre puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué suficientemente poderoso. El problema no es la dificultad de la vida, el problema es la ausencia de significado que le da soporte a esa dificultad. El hombre que sabe por qué se levanta es capaz de soportar casi cualquier cosa. El hombre que no lo sabe se derrumba ante dificultades menores porque no tiene estructura interna desde donde aguantar. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías algo? ¿Cuántas veces has sentido ese impulso poderoso de transformación, ese momento de claridad donde todo parece posible, solo para ver cómo días después todo vuelve a ser igual? Eso no ocurre porque seas débil. Ocurre porque el cambio sin una base de significado es pura fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad sola es un recurso finito, agotable, que no puede sostener una transformación real a largo plazo. Lo que sí puede sostenerla es la identidad. Cuando el cambio que quieres hacer se convierte en parte de quién eres, ya no depende de la motivación, ya no depende del estado de ánimo, ya no depende de que las circunstancias sean favorables. Ocurre porque es simplemente lo que un hombre como tú hace. Esta es la diferencia entre el hombre que dice quiero hacer ejercicio más seguido y el hombre que dice soy alguien que cuida su cuerpo. El primero depende de la motivación. El segundo actúa desde la identidad. Y la identidad, una vez formada, es extraordinariamente resistente. El psicólogo William James, hace más de un siglo, ya señalaba que los hábitos son en esencia la identidad solidificada en comportamiento. Cambiar el comportamiento sin cambiar la identidad es como limpiar los síntomas sin tratar la causa. Funciona por un momento, pero la causa siempre regresa. Hablemos de las relaciones. Porque el hombre que no trabaja en sí mismo inevitablemente destruye o empobrece las relaciones más importantes de su vida, no porque sea malvado, sino porque el hombre roto, el hombre sin autoconocimiento, el hombre que opera desde sus heridas sin saberlo, importa su mundo interior al mundo de quienes ama. El psicólogo John Gottman pasó décadas estudiando parejas, miles de ellas, y encontró que los patrones que destruyen las relaciones no son los conflictos. Los conflictos son inevitables. Lo que destruye es la incapacidad de un individuo de regular sus propios estados emocionales, de asumir responsabilidad genuina, de escuchar sin defenderse automáticamente. Todas estas son capacidades internas. Todas se desarrollan o se atrofian dependiendo del trabajo que el hombre haga en sí mismo. El hombre que no ha trabajado su mundo interior lleva sus miedos a la relación y los disfraza de control. Lleva su inseguridad y la disfraza de indiferencia. Lleva su dolor y lo expresa como rabia. Y las personas que más ama terminan recibiendo lo que él no ha podido procesar, no porque quiera hacerles daño, sino porque lo que no se resuelve dentro se derrama afuera, siempre. Y aquí está algo que quiero que escuches con toda la atención que puedas darle. La fortaleza emocional no es la supresión emocional. El hombre fuerte no es el que no siente, es el que siente y no se convierte en su emoción. Es el que puede estar en un estado de angustia sin que ese estado tome las riendas de sus decisiones. Es el que puede estar furioso y aún así elegir cómo responder. Eso no es debilidad, eso es una de las formas más elevadas de dominio propio que un ser humano puede desarrollar. Los estoicos la llamaban hegemónicon, el principio rector, esa parte del hombre capaz de observar sus propios estados internos y elegir desde la razón más que desde el impulso. Desarrollar esa capacidad no ocurre en un día. Ocurre en la práctica diaria de observarse a uno mismo, de hacer una pausa antes de reaccionar,
de preguntarse qué está pasando realmente antes de responder a lo que parece estar pasando en la superficie. Es un trabajo silencioso, invisible hacia afuera, pero profundamente transformador hacia adentro. Un hombre que ha hecho ese trabajo es diferente. Se nota, no necesariamente en lo que dice o en cómo se ve. Se nota en la calidad de su presencia, en la manera en que escucha, en la calma desde la que toma decisiones, en la consistencia entre lo que dice que valora y cómo realmente vive. Esa coherencia, esa integración entre lo que uno es por dentro y lo que uno hace por fuera, es lo que los griegos llamaban arete, excelencia, la virtud de vivir siendo plenamente lo que uno es capaz de ser. Y eso al final es lo que está en juego, no el éxito medido desde afuera, no la aprobación de nadie, sino la posibilidad real de convertirte en el hombre más completo que puedes ser. La posibilidad de mirar tu vida con la honestidad de quien ha elegido conscientemente, ha enfrentado con valentía, ha construido con paciencia y ha vivido con propósito. Hay un error que cometen casi todos los hombres que quieren mejorar. Buscan el método antes que la dirección. Buscan el sistema, la rutina, el protocolo, antes de haber respondido la pregunta fundamental, ¿hacia qué tipo de hombre me estoy moviendo? Porque cualquier método funciona si la dirección es correcta. Y ningún método funciona a largo plazo si no hay claridad sobre quién quieres ser. Esa claridad no viene de afuera. Viene de adentro, de un proceso serio y honesto de introspección que muchos hombres evitan porque lo confunden con debilidad, cuando en realidad es el trabajo más valiente que un hombre puede hacer. Así que te dejo con esto. No como resumen, como invitación. El hombre que eras hace 10 años tomó decisiones que te trajeron aquí. El hombre que eres hoy está tomando decisiones que construirán al hombre que serás dentro de 10 años. Eso es una certeza. La única pregunta es si esas decisiones las estás tomando tú conscientemente, desde tus valores, desde tu propósito, desde la versión más honesta de quien quieres ser, o si las está tomando el miedo por ti, el hábito por ti, la inercia por ti. El hombre que trabajas en ti mismo no es el destino, es el camino. Y el camino comienza exactamente donde estás, con lo que tienes, con lo que sabes, con la disposición de mirar con honestidad lo que hay que mirar y de moverte, aunque sea un paso, en la dirección correcta. Eso es suficiente para empezar. Y empezar cuando llevas tiempo quieto es el acto más poderoso que existe.